recuerdan el verso 4 que dice: cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Todos sabemos lo que ocurrió. Esa palabra transformó, revolucionó la vida de Simón para siempre. No solamente en el momento, porque dos botes llenos de peces, sino que vino un llamamiento que lo transformó en un pescador de hombres. Y fíjate, hoy a la mañana en la oración comentábamos que lo que Jesús le dijo a Simón era algo que Simón ya había hecho. No era algo extraño para Simón. Lo extraño era que se lo estaba diciendo el Señor en un momento donde no cabría. Sin embargo, cuando Simón obedeció, cuando actuó, ¡boom!, algo ocurrió. La gloria de Dios se desató en la vida de Simón y él pudo ver un milagro, pudo ver a Jesús, se le abrieron los ojos para ver a Jesús y recibió un llamamiento sobrenatural. Y entonces hablamos de esto el domingo, qué poder que tiene la palabra del Señor. Cuando Jesús da una palabra, cuando el Señor nos habla, eso es tremendo. Eso, si queremos que el Señor muestre su gloria, conocer, experimentar la gloria de Dios, es por una palabra. Y si queremos que otras personas la experimenten, también será por la predicación del Evangelio. Cuando predicamos la palabra del Señor, por esa palabra la gente experimenta la gloria del Señor. Así que, hoy queremos continuar un poco más, porque Dios no es un Dios mágico, Dios no es un Dios misterioso, Dios tampoco es un Dios mecánico, no es una máquina expendedora. Dios es una persona y todo lo que Él hace, lo ha hecho, lo hace y lo hará a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Y en personas que le creen, en personas que le oyen, en personas que le obedecen, como hizo Simón. Así que, ahora, escarbando un poco en este versículo, hay cosas que tenemos que ir un poco más allá, porque, por ejemplo, Simón le respondió: maestro, toda la noche yo he estado pescando, pero en tu palabra echaré la red. Y ya algunos saben seguramente que en español no hay mayor diferencia. Sin embargo, en el griego, en el original, sí que hay una diferencia. Aunque en español siempre se traduce palabra, en nuestra Biblia aparece el término palabra, si uno leyera al original griego descubriría que aquí usan un término griego que se llama rema, y en otras oportunidades usa otro término griego que se llama logos. Claro, como no sabemos hablar griego y sería complicado tener Biblias en griego, aquí nos conformamos y todo es palabra. Sin embargo, ese término rema, ya algunos saben que significa una palabra específica, una palabra dada por Dios para un momento, para una situación, para un grupo de personas, para una persona especial. En este caso, Jesús le dio esta palabra a Simón. Si yo voy ahora al mar de Galilea y cojo los barquitos y los pongo ahí y digo: bueno, Señor, voy a hacer lo mismo que hizo Simón, a ver si me vuelves a llenar de peces, el barco seguramente me voy a quedar cansado y con el barco vacío. Porque es una palabra en ese momento para Simón. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si el Señor me da esa palabra a mí, seguramente repetiré la historia de Simón. ¿Vale? Pero me la tiene que decir el Señor. Tiene que hablarnos el Señor. ¿Y qué nos enseña? Que su evangelio, su sabiduría vienen a través de la Biblia. Pero también Él nos pastorea, Él nos guía, Él nos alimenta, Él nos lleva por donde Él quiere a través de palabras específicas. Palabras que son para su iglesia local, palabras que son para nuestra vida en particular. ¿De acuerdo? Entonces, a veces uno se encuentra con un creyente de otra congregación entusiasmado porque ha recibido una palabra tremenda acerca de, qué sé yo, qué podríamos decir,
la importancia de reunirse como familia en la oración y viene contento y dice, mira, se nos ha hablado, tenemos que juntarnos como familia y clamar al Señor, algo bíblico. Pero tú dices, no, mira, es el momento de echar las redes. Yo el domingo escuché clarito que hay que echar las redes y no te dice, no, que hay que juntarse como familia. Y tú, no, que hay que echar las redes. ¿Quién lleva la razón? Los dos tienen razón. Lo que pasa es que para el momento que vive esa iglesia, se nos está hablando de esto, y para el momento que vive la nuestra, nos está hablando de todo otro, y no quita que el día de mañana el Señor le habla hecho de echar la red, a nosotros le reunimos como familia. Las dos son palabra de Dios, están en la Biblia, pero en momentos. Y eso es lo que el Señor hace cuando nos habla en forma especial, según el momento, según la necesidad. Y entonces, para ti y para mí, es importante saberlo para poder capturar esa palabra. Hemos dicho el domingo que hay palabras que desatan la gloria del Señor. Lo hemos visto un ejemplo práctico en la vida de Pedro. Y esa gloria tiene varios, es como un diamante con muchas, ¿cómo se llama? Aristas, sí, o facetas, la faceta del diamante, ¿sabes? Entonces, yo quiero que repasemos juntos, porque cuando terminemos de repasar todo esto, vamos a orar específicamente por la palabra que te acordaste al comienzo. ¿Te acuerdas de la palabra que te acordaste al comienzo? La tienes, no te lo olvidaste. Entonces, pero vamos a ver algunas cosas para entender qué ocurre cuando oramos por esa palabra. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que Dios es capaz de hacer a través de esa palabra? Mira, en Juan 14:10 Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta. ¿Sabes? Cuando Jesús te da una palabra, no es la palabra que a él se le ocurra, es la palabra que el Padre le ha dado. Esto es muy importante. Tú y yo estamos acostumbrados a hablar sin control. Hablamos, que algunos hablamos más, otros hablan menos. Pero Jesús no hablaba sin control. Jesús hablaba lo que el Padre le daba para hablar, lo hablaba como el Padre quería que lo hable. O sea que era un mandado, como diríamos. Pero fíjate lo que dice Jesús. Dice, las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y tal vez a ti y a mí nos puede resultar chocante que Jesús no hablara a menos que el Padre se le diera para hablar. Jesús a veces callaba y no hablaba nada, aunque le decían que tiraban de la lengua. Y dice, pero Señor, qué duro es esto de no poder hablar lo que yo quiero. Jesús hablaba lo que el Padre quería, pero qué tremendo. Cuando Jesús hablaba, el Padre obraba. El Padre hacía cosas tremendas. Así que cuando Jesús nos habla algo, el Padre va a obrar. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo tremendo. Dios va a llevar a cabo su obra. Y lo primero que necesitamos recordar es que la palabra que Jesús te ha dado es la palabra por la cual Dios va a hacer la obra en tu vida. ¿Cómo Dios va a obrar en tu vida? Por la palabra que Jesús te ha dado. Dios ha hablado en estos últimos días por medio de su Hijo, dice Hebreos capítulo 1, verso 13. Y el Hijo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Así que cuando dice, Señor, Dios mío, yo quiero que hagas algo en mi vida, el Padre dice, lo voy a hacer hablándote por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Por eso tú y yo no podemos ir a los santos, a las vírgenes, a los que tiran las cartas, a los adivinos, a los hechiceros, a los curanderos. No podemos preguntarle al vecino, ¿usted qué cree que Dios va a hacer en mi vida? Porque esas palabras no van a traer nada de parte de Dios. Pero cuando Jesús te habla, entonces Dios va a hacer la obra en tu vida. ¿Amén? Si alguno quiere oír a Dios, necesita oír a Jesús. Necesita oír a Jesús. Y el que no quiere oír a Jesús, pues no puede oír a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien. ¿Sabes? ¿Cuántos están seguros que si te mueres, te vas al cielo?
Bueno, veo que puedes morir con paz, que te vas a hacer. Ahora, esa seguridad, ¿cuándo vino a tu vida? ¿Cuándo vino? Cuando aceptaste a Jesucristo, que cuando vino Jesús, no la teníamos de nacimiento, no la teníamos de antes, pero al recibir a Jesús, al confesar a Jesús, al creer en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos, al volvernos a Dios por medio de Jesús, de pronto hemos recibido una seguridad, una confianza, una fe de que somos salvos. Amén. Y dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. ¿Cómo vino la fe? Por el oír. Por el oír. Y el oír es por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. La fe es por el oír. Y el oír por medio del Evangelio. Por medio de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que cuando Dios te habla y te habla por medio de Jesucristo, esa palabra produce fe. Esa palabra abre el oído, esa palabra produce fe. Esa palabra abre el oído, esa palabra produce fe. Y esto es tremendo. Porque si tú y yo queremos fe, la fe no es tampoco magia. La fe no es nada misterioso, la fe no es nada mecánico, la fe no la podemos comprar, la fe no la traemos de fábrica, la fe no es el carácter. Hay gente que confunde carácter con fe. Hay gente que es muy convincente, muy vendedora, es capaz de venderte la estatua de las Cibeles, porque cuando te hablan hasta te convencen. Pero eso no es fe, eso no es fe, porque ahí no hay palabra de Dios, ahí hay carácter, ahí hay carisma humano, eso no sirve. La fe es sustancia, la fe es certeza, la fe es un don, la fe es una cosa tremenda, la fe es victoria, la fe es una obra del Espíritu Santo, la fe es un fruto, la fe es un don que viene por la palabra de Dios. Así que esa palabra por la cual tú y yo vamos a orar en esta noche es la que te ha abierto el oído y te ha dado fe, te ha dado seguridad, te ha dado confianza. La primera, que te vas al cielo, la más importante. Pero así como tú tienes esa seguridad de que te vas al cielo, así Dios te da seguridad acerca de otras cosas. ¿De acuerdo? Cuando alguno quiere saber cómo es la fe, ¿cómo puedo saber si tengo fe? Yo le digo, vamos a ver. ¿Tú estás convencido de que te vas al cielo? ¿Tienes convicción de que te vas al cielo? Bueno, eso es fe. Si quieres saber si tienes fe para otras cosas, fíjate si tienes eso. La fe es eso, es algo práctico, es algo concreto. Me miran con la cara que ya no sé si me están entendiendo o si yo me estoy disparando por otro lado. Uno tiene fe o uno no tiene fe. Esto es así. O lo tiene o no lo tiene. ¿De acuerdo? Es sustancia. Es certeza. Es demostración. O está o no está. Si no la tengo, necesito tenerla. Es muy feo hacerse el que uno cree y no tener fe. Eso es muy feo, eso suena muy hueco y no te lo recomiendo porque se cae enseguida. Así que la palabra que desata la gloria, la palabra es la que Dios, es por medio de la que Dios obra. Y Dios obra porque esa palabra te abre el oído y te da fe. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. Ahora, ¿cuántos se acuerdan que en Mateo capítulo 4:4 Jesús dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de dónde? Aleluya, sale de la boca de Dios. Yo creo que alguien me preguntaba, así charlando, una experiencia que hemos tenido, creo que casi todos los creyentes, que queriendo saber la voluntad de Dios, acudimos a algunos métodos no autorizados. ¿No? Oh Señor, tengo que casarme con Pepito. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice su razón. Será que habrá que celebrar la boda en la entrada de la puerta del matrimonio, que atenuaran las libertades. Vamos por ahí. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos. Pero yo te hablaba de Pepito, no de David. A veces pasa que uno de pronto está hablando de la Biblia y sí, de pronto, ¡pah! Dios usa esto para hablar, no está ocurrido. Hay gente que
abierto, de repente Dios le habló. Pero no es método, no es método, tampoco la ruleta, la cajita con tarjeta de promesas tampoco, porque eso tiene que ver más que con la lotería, con la 11, y Dios no es una lotería tampoco. Que Dios se apiade y nos hable así es otro tema, pero Dios nos habla porque Él es mi Padre, Él es tu hermano mayor. No sé por qué muchos están riendo, no sé por qué muchos están como sonriéndose, pensando cosas. Bueno, ahora Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si queremos palabra, tenemos que encontrar la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir a Dios cara a cara. Eso quiere decir. Hay que buscar a Dios. Él es la fuente de la palabra. Pero Jesús dijo algo tan importante. ¿Cuántos han comido hoy? Muy bien. Veo que casi todos pocos ayunaron. Vamos a tener que volver a proclamar ayuno. Pues ya. Pero Jesús explicó algo muy importante. Dice, el pan que hace falta para vivir. Pero no solamente tu vida se mantiene en base a pan. Porque el pan va al orgánico, el pan va a este cuerpo. Pero ¿quién alimenta tu alma? ¿Quién alimenta tu espíritu? ¿Quién puede sostenerte en forma completa? Jesús lo dijo después de estar 40 días sin comer. Así que algo sabía del tema. Y Él dijo de la palabra de Dios. Y sabes, la palabra, esta palabra que desata la gloria, que viene de la boca de Dios, palabra que trae fe, palabra que habla de Dios, es una palabra que nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, nos vitaliza, nos vivifica, nos renueva, nos reasegura, nos equilibra, nos corrige, nos regula, desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. La palabra llega hasta los huesos, hasta los tuétanos. Y cuando tú y yo comemos palabra de Dios, y esto no quiere decir envolver el bocadillo en una hoja de la Biblia y tragarse todo, ¿Sabes? Cuando tú y yo comemos palabra de Dios, ¿cómo se come la palabra de Dios? ¿Quién sabe? Leyéndola y hablándola en voz alta. Así se come, leyendo y hablando. Exacto, leer la Biblia en voz alta, orar en voz alta la palabra de Dios. Esto, y sabes, el resultado es que todo tu ser es vivificado, es alimentado, es sostenido. Esto es tremendo. Es tan importante alimentarse bien. Es tan importante alimentarse bien. Pero mucho más importante es comer la palabra de Dios, porque de ahí está tu fuerza, tu vigor, tu alma es vivificada, tu espíritu se mantiene sano, fuerte. Amén. Entonces, la palabra de Dios, y en el original, es rema. No solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que todo lo que Dios nos va diciendo, necesitamos comerlo, alimentarnos, hablarlo, masticarlo, rumiarlo inclusive. ¿Para qué? Para que estemos sanos y fuertes. Mira, es tremendo qué falta de vigor que a veces tenemos nosotros. De verdad. Yo sé que no te va a gustar lo que te digo, pero a veces somos más pachuchos que nuestros padres, que nuestros abuelos. Es curioso. Pero sin embargo, bueno, el Señor dice que cuando tú y yo recibimos palabra, todo nuestro ser se vigoriza, se alimenta. ¿Amén? Cada palabra. Bueno, Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. O sea, las cosas humanas no te alimentan. Las cosas humanas no te alimentan. Las cosas humanas no te aprovechan. No traen provecho. Hay gente que dice, ay, estoy triste. Me voy a hacer un potaje a ver si se me va la tristeza. La tristeza quedará y el potaje también quedará. No, porque el potaje es para alimentar tu tripa, no para quitarte la tristeza. Necesitas el consuelo de Dios y la palabra es la que te trae el consuelo. ¿Me voy explicando? Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu, son vida. Cuando el Señor te da una palabra, hay el espíritu y ahí hay vida. En esa palabra está el espíritu, en esa palabra está
cuando tú y yo retenemos, hablamos, esa palabra se libera el espíritu y se libera la vida. Amén. Esto es tremendo, es como una cápsula de Espíritu Santo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que lo tercero que estamos recordando es que las palabras que el Señor te da sostiene tu vida. Sostiene tu vida. Esto, bueno, no puedo enrollarme más porque estoy imposible. Pero, aleluya. Aleluya. Ahora, en cuarto lugar, Jesús dijo en Juan 8:47, el que es de Dios. ¿Cuántos son de Dios en esta noche? ¿Cuántos eran de Dios ayer? ¿Cuántos tienen planes de ser de Dios mañana? Amén. Eso es bueno. Amores de una noche no convienen. Dice que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esto es maravilloso. ¿Cómo puedo hacer para oír la palabra de Dios? Pregúntale que está a tu lado. ¿Eres de Dios? ¿Te has entregado al Señor? Oye la palabra de Dios. Dile, oye la palabra de Dios. Oyes, no oye. Oyes la palabra. Escucha. El otro día hablaba con alguien y me decía, yo quiero oír la palabra de Dios. Y me parece uno de los mejores anhelos que podemos tener. Pero también yo conozco hermanos o hermanas que son excelentes, muy buenos, pero no escuchan la palabra de Dios. No oyen al Señor. Pero yo les digo, escucha, ¿tú eres de Dios? Sí. Entonces tú oyes la palabra de Dios. Partamos de ese hecho. Yo, hablando con un hermano que me comentaba esto, me decía, ¿y por qué Dios le habla a ella y no me habla a mí? No, es al revés. Es si Dios le habla a ella, a mí me puede hablar. ¿Amén? Porque somos de Dios. Y las palabras de Dios oímos. ¿Estamos de acuerdo? Hay que aclarar esto, porque si uno está a ver, decir, no, yo no puedo. No, yo tengo una adoquina acá en el oído, tengo una alteración genética. No, soy de Dios, oigo la palabra del Señor. Aleluya. Jesús dijo, el que es de Dios, le dijo a unos que estaban escuchando, las palabras de Dios oye, pero como vosotros no sois de Dios, no queréis oír. El que no es de Dios no quiere oír palabra de Dios. El que no es de Dios no quiere oír la palabra de Dios. Cuando tú te encuentras con alguien que no quiere oír la palabra de Dios, que se tapa la oreja, ya te das cuenta que no es de Dios todavía. Todavía, después será de Dios, le predicaremos, pero todavía no es de Dios. Ahora Jesús dijo en Juan 12:47, si alguno oye mis palabras, y cada vez que te estoy diciendo palabras en el original siempre freno, para lo que... Si alguno oye mis palabras, esas palabras específicas, esas palabras que Dios da para una iglesia, para una familia, para un grupo, para una persona. Si alguien oye mis palabras y no las obedece, ¿qué pasa si yo escucho y no hago caso? ¿Caerá un rayo del cielo? ¿Vendrá el ángel vengador con la espada y ¡cric! No, Jesús dijo, si alguno oye mis palabras y no lo obedece, no las guarda, yo no lo juzgo. Yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. A veces los creyentes nos desconcertamos porque nos damos cuenta que podemos desobedecer al Señor y no pasa relativamente gran cosa. Mira, no fui al punto. Acá estoy en casa conmigo. No se cayó nada, no se rajó la pared. Entonces, de verdad, y a veces digo, ¿me das cuenta? No fui al punto. Y bueno, no hay que ser religioso, No hay que ser religioso, se está tirando al culto, no hay que ser fanático. Dios me ama igual, me ama como soy, Dios es bueno. Y confundimos. Que el Señor dice, mira, el que oye mi palabra y no la hace caso, yo lo juzgo. Y por eso es que hay creyentes desobedientes que no les pasa gran cosa. Ahora, Jesús dijo, yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Ahora, el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Atención. Tiene quien lo juzgue. Ya tiene quien lo juzgue. La palabra que le he predicado, la palabra que le he dado, ella lo juzgará en el día final. Tú vas a una persona y dices, mira, Dios te ama, tú eres pecador,
tú estás alejado de Dios, la paga del pecado es muerte, así como vas a la destrucción, pero Dios se hizo hombre para que tú no mueras, Él ocupó tu lugar, Él recibió el castigo que te correspondía a ti, para que tú, si crees en Él, recibas el perdón de pecados, recibas una nueva vida, la vida eterna. Toma una decisión, arrepiéntete, cree en el Evangelio. El Señor te está esperando con los brazos abiertos, todo esto. Bueno, es muy bien, sí. Muy interesante, ¿eh? Hablaremos otro día. No escuchó la palabra, no la quiso decir. ¿Qué se va tan campante? Al día siguiente se compró un coche, al otro día le dan un ascenso del trabajo. ¿Qué? No sé todo. El tío está disfrutando de la vida. Claro, porque está en para jugar, está para salvar. Ahora, el tema es que él se muera, no irá al paraíso con Jesús. Se encontrará con la condenación. Y después se va a encontrar ante el tribunal. Y dice, Dios, ¿cómo venía yo? Sí, soy bueno. Pero ¿cómo venía a parar aquí? Porque no has querido creer. ¿Cómo que no has querido creer? Sí, no has querido creer. ¿Cuándo no he querido creer? Yo, toda la vida. La gente es así, ¿eh? La gente va a agarrarse de lo que pueda. No, si yo me hice milagro en tu nombre. Y yo decir, ¿te acuerdas cuando fulanito tal te paró, te habló, te dijo, te visitó, te invitó, lo que sea? Y te dijo, bla, 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 bla. Sí. ¿Y te acuerdas que tú dijiste, bueno, está? Esa palabra que te podría haber salvado en su día, por esta misma palabra, te vas al infierno. ¿Cuántos quieren desobedecer la palabra del Señor? Bueno, así que es una palabra para guardarla. La palabra es para obedecerla, la palabra es para ponerla en acción, no para tenerla en la memoria simplemente. La palabra que se da es para actuar y daremos cuenta de lo que hemos hecho o no hemos hecho según esas palabras. O sea, la palabra que hoy tú recordaste, por la cual hoy vamos a orar, es una palabra que si la obedeces, si la guardas, verás algo de la gloria de Dios en tu vida. Si no la obedeces, no la guardas, no pasará nada hasta el día que te encuentres cara a cara con el Señor. Y ahí pagarás. Hay que decir las cosas claras, ¿no es cierto? Amén, gloria a Dios. Bueno, pero algo lindo que tiene la palabra, pues ya veo que están, algunos tienen un sopón se le está agarrando ayer. Los veo pálidos. En Juan 15:7. Acá hay una promesa tremenda que dice, si vosotros permanecéis en mí, dijo Jesús. ¿Cuántos van permaneciendo en Jesús? Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuántos vamos reteniendo las palabras del Señor? Ahora con más ganas, ¿cierto? Dice, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en el original de vuelta es remas. Hay gente que abre la Biblia y ora según la Biblia y dice, ¿pero qué pasa que yo no me contesto? Porque no es rema, es logos. Pero cuando el Señor te da una palabra, cuando el Señor te da esa rema, tú pides y pides conforme a la voluntad de Dios y Él te oye. Y entonces sabes que tiene lo que estás pidiendo, porque ya no estás pidiendo para hacer lo que se te ocurre, para tener lo que a ti se te pasó por la cabeza, estás pidiendo según el corazón de Dios, estás pidiendo lo que Dios tiene ganas que le pidas. Cuando el Señor te da una palabra, Él se sienta, pidiendo. Eso es lo que hizo Elías. Elías, Dios le dijo, no va a llover hasta que tú no lo digas. Y Elías se puso a orar 3 años y medio, Señor, por favor, que no llueva, tú me has dicho que no va a llover, hasta que tú me hagas dar la palabra que va a llover. 3 años y medio se pasó orando y mantuvo el cielo cerrado. Y luego hizo lo mismo cuando el Señor dijo, ahora va a llover, y Elías se puso a orar, Señor, porque algunos de nosotros dirán, bueno, si el Señor dijo que va a llover, si no va a llover, yo me tengo la gente. Pero si dice, no, querido, no es solo, es conmigo, quiero hacerlo contigo. Entonces, cuando Dios te da una palabra, tú y yo tenemos que orar sobre esa palabra. Como hizo Elías, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que veas la mano, la nube como mano, hasta que veas la seguridad. Aleluya. Pero dijo Jesús, si mis palabras
permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Tenemos que pedirle a Dios por todo. ¿Sí? Por todo. Todo hay que pedírselo al Señor. No tenemos que guardarnos nada. Pero cuando pedimos por lo que Él te dijo, seguro que lo tienes. ¿Entiendes la diferencia? Tú quieres pedir por una Ferrari, pide. De verdad, no pasa nada. ¿Quieres pedir por un chalet enorme? Pide. No te quedes con las ganas. Ahora, que Dios te lo diga o no, ya es cosa del Señor y tú. Pero si el Señor te dice, yo te voy a dar esa esposa que me estás pidiendo, ¿vale? Pide que la vas a recibir seguro. ¿Me estoy explicando? ¿Eh? Estás haciendo memoria de cómo oraste últimamente, ¿no? Pero la palabra que el Señor te da asegura una respuesta de Dios. Asegura una respuesta de Dios. ¿Amén? Aleluya. Mira, hablando del que pide por la esposa, me gustó, hoy le pregunté a un hombre soltero, cristiano, le pregunté, digo, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Estás pidiendo por una novia? Y me respondió con mucha seriedad, no, yo no pido por una novia. Yo me quedé pensando, es raro, ¿no? Pero me dijo, yo pido por una esposa. Ah, es que sabe pedir, dije. Claro, por una novia no es nada. En nuestra cultura los novios van y vienen. Las esposas quedan. Muy bien. Hablando de matrimonio. ¿Cuánto queremos ver a nuestras esposas radiantes y resplandecientes? Algunos varones me están haciendo... Le voy a dar una segunda oportunidad. Todo está siendo grabado y filmado. Tu esposa lo verá. ¿Cuántos varones quieren ver a su esposa radiante y resplandeciente? No escuché ayer decir nada. Me está doliendo. Y la están dando su amada. ¿Cómo? ¿Cómo ya está? No se entiende. ¿Qué limitado? Todavía va a estar más radiante y resplandeciente. ¿Tú quieres la misma gloria de siempre? ¿O quieres más gloria? Vamos a más. Más radiante y resplandeciente. Ahorita las cuantos quieren ver a su esposa más radiante y resplandeciente que ayer. Ya. Ahora, acá viene algo que normalmente a los varones nos cuesta mucho sufrimientos entender. Efesios 5:26 dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El primer secreto para ver a la esposa más radiante y resplandeciente es entregarse a sí mismo por ella. Ningún varón me está diciendo amén. Vamos a una reunión de matrimonio dentro de poco. Vamos a un repaso al personal. Dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentarse a sí mismo una iglesia, ¿cómo dice tu Biblia? Gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, sino que es santa y sin mancha. ¡Qué tremendo! Fíjate cómo Jesús hizo para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa y cada vez más gloriosa, resplandeciente y cada vez más resplandeciente. Primero murió por ella. Después nos cuesta mucho a los varones. ¿O no nos cuesta? Medianoche quería mudarse un vaso de agua. El nene llora. Esas cositas de intimidad conyugal. Bueno, pero luego dice, habiéndola purificado, lavado, en el lavamiento del agua por la palabra, por la rema. ¿Cómo hace Jesús para lavarnos a nosotros? ¿Cómo hace Jesús para sacarnos lustre, brillo, para sacar más gloria de nuestra vida? Su palabra, su rema. Las palabras del Señor nos van
transformando, nos van haciendo brillar, resplandecer más cada día. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Hablándonos. ¿Qué cosa? Remas, palabras que vienen de Dios. Y de alguna manera, si queremos ver a nuestras esposas mejores, tenemos que morir por ellas y solo abrir la boca para decirle lo que Jesús dice. ¿Cuántos varones dicen amén? Aunque sea por compromiso. Pero es así. Porque a veces abrimos la boca y decimos tonterías, o criticamos, o le vemos los defectos, o le reprochamos. Y entonces, claro, eso no saca lustre, eso echa barro en la pobre esposa. Esto es tremendo cuando el Señor te da una palabra. Esa palabra hará un efecto en tu cónyuge. Y lo mismo podría decir las madres sobre los... ¿Cuántas madres quieren ver a sus hijos mejores cada día? ¿Cuál es el método? ¿Super nanny? No. Remas del Señor, palabras del Señor. No métodos humanos, palabras del Señor. Amén. Y entonces la palabra que el Señor nos da, esa palabra que desata la gloria de Dios, es una palabra que purifica, que lava nuestra vida. La nuestra, la de nuestra esposa, la de nuestros hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Dice en Efesios 6:17. Tomad la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, la rema de Dios. ¿Sabes? Esa palabra por la cual tú vas a orar, ahora, en 3 minutos aproximadamente. Esa palabra es la espada que Dios te da para pelear. Es el arma secreta que Dios te da para atacar al enemigo, para obligarle a retroceder. La palabra de Dios es la única arma que hace que el enemigo retroceda. Todas las demás armas que Dios te da te protegen. El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, ceñidos los lomos con, ¿me olvidé algo? El cinto de verdad. Todo eso te protege. Pero la palabra es lo que te permite atacar y hacer retroceder al enemigo. Y esa palabra hay que usarla. Hay que usarla. Hay que proclamarla, hay que declararla, porque al hacerlo el enemigo huye. Tú vences en el conflicto espiritual. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que es un arma poderosa. ¿Cómo se usa la palabra? Es muy fácil. Orando según esa palabra en el Espíritu. Orando esa palabra. Pidiendo, Elías peleó espiritualmente y venció porque oró por la palabra que Dios le dio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Amén. Y mira, por último, por eso vamos a entender lo que dice Judas 17. Dice, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, en último lugar, es el motivo por el cual debemos recordar las palabras. El que se olvida de una palabra que el Señor le ha dado es como el soldado que va a la guerra sin espada. Se cubre, se protege, pero no puede poner en fuga al enemigo. Es como aquel que sale a la guerra y se olvida el fusil. Entonces dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mira, dice en 1 Pedro 1:24, toda carne es como hierba. La gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita. Todo lo humano es pasajero. Uno mismo, hermano, vamos pasando. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Cuando el Señor te habla una palabra, esa palabra permanece para siempre. Tal vez tú te vas arrugando, se te caen los dientes, se te vuelan las chapas, ya no puedes correr a la velocidad de vértigo de antes. Pero la palabra que el Señor te da permanece para siempre. Aún una vez muerto tú, esa palabra va a seguir obrando y trabajando sobre todo lo que viene después de ti.
Amén. Por eso es tan importante recordar lo que es. Yo le digo a la gente, cuando Dios te hable, apúntalo. Yo tiemblo, yo realmente tengo escalofríos cuando yo descubro que los que se sientan en este lugar se olvidan de las palabras que comparten. Me da temor porque digo, Dios mío, porque acá no importa quién predique. Yo le explico, digo, mira, aunque la burra de balance venga delante del púlpito, alguna palabra de Dios te va a dar. Pero si tú te olvidas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo Dios va a obrar en tu vida? ¿Cómo Dios te va a dar fe? ¿Cómo te va a sostener? ¿Por qué vas a orar entonces? ¿Con qué vas a enfrentar al enemigo? ¿Qué va a pasar con tu alimento espiritual? Todo eso no va a estar. A ver, pero tenemos palabra de Dios. ¿No? Palabra que desata la gloria de Dios. Así que quiero invitarte en estos últimos 14 minutos que tenemos a orar por esa palabra que Dios te da. Por eso oramos por la palabra de Dios. Yo creo que es una palabra de Dios la oración. Lo creo y vamos a seguir orando. Pero, ¿sabes? Dios te ha dado palabra. Vamos a orar sobre esa palabra. Vamos a orar en el Espíritu por esa palabra. Vamos a usar, acordarnos de orar. Y tal vez cuando ores te vas a recordar otras cosas que el Señor te ha dicho. Y tal vez el Señor te hable algo hoy. Siento que Dios va a hablarle algo a algunas personas hoy. Cosas nuevas. Pero vamos a empezar siendo fieles con las viejas. Siendo fieles con lo que nos da, para que Él nos pueda dar más. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Nos ponemos de pie para no dormirnos. Si prefieres estar sentado, quédate sentado, no te preocupes. Pero vamos a clamar. Vamos a decirle, Señor, esta palabra viene de tu palabra. Esta palabra, Señor, esto que tú me has dicho. Inclusive ponle la fecha, hazle acordar al Señor, Señor, fue tal año, fue en tal ocasión, fue en ese culto, fue en mi casa, fue cuando diga, cuando se te la dio. Señor, gracias por darme seguridad de que lo has dicho y lo vas a hacer. Aleluya.